Bueno, considero primordial, bueno, en todo caso, especialista, soy especialista en los últimos 6 meses porque creo que nadie se especializa Sí, menos en complicado. higiene y seguridad de pandemia, pero después ya de unos cuantos meses y estar trabajando mucho con los papers científicos, en el sentido de Mm, tratar de interpretar cómo se puede aplicar eso a la realidad, una llega a la conclusión de que hay que analizar obviamente actividad por actividad y en definitiva es especulativo decir que una como especialista va a saber mejor qué pasa en la actividad que quienes la realizan. En todo ujú. caso, por ahí los protocolos, y en particular este que es una autorización de la provincia, es bastante amplio, general, y explica algunas medidas básicas para cuidarse. En todo caso, lo que sería importante que sepan las personas que van a practicar deportes y actividades deportivas, sobre todas las cuestiones, es muy importante el tema de la ventilación, de tratar de priorizar la actividad al aire libre, tratar de, Sí, en todo caso, iniciar con actividades de baja intensidad, tratar de poder utilizar el tapabocas, salvo cuando no se pueda más por justamente la intensidad de la actividad, ahí, en ese caso, cuando falta el oxígeno, no utilizarlo. Tratamos de sugerir eso primordialmente por una cuestión de que el virus es aéreo. Y si estamos en ajá. espacios cerrados, en el dióxido de carbono que exhalamos, justamente los aerosoles del virus, si hay alguien infectado, lo va a liberar a ese ambiente. Entonces, lo Claro. primordial es ventilar, tratar de, miren lo sencillo que suena decir esto, diluir el virus en el aire. Ujú. Eso es lo Claro, primordial. claro. Sí, ¿Mm? sí. Este mensaje claramente está destinado a los clubes, pero también a los socios, ¿no? Que estén atentos a que si hay alguna actividad por ahí que se hace en algún ámbito cerrado, bueno, ventilar permanentemente, ¿no? Exactamente, exactamente. Ha sido un aprendizaje a lo largo de estos meses, hay que decir, llevamos 6 meses, 7 meses de investigaciones a nivel muy intensivo de investigar de qué se trata este virus y hasta no hace mucho tiempo no se podía demostrar que se contagiasen las personas por los aerosoles, que es una de las gamas o uno de los rangos de tamaño de partículas. Lo Ujú. que pasa en Claro, la realidad, lo que está pasando en la ciudad es que la gente se contagia mayoritariamente en reuniones sociales en espacios cerrados, pequeñitos y muchas personas en una superficie pequeña. Con esa sí. premisa, más los estudios científicos que lo respaldan, lo que podemos hacer es apelar a que la gente sepa esto y priorice siempre la ventilación, el uso de Claro. tapabocas. Son las dos herramientas más fuertes que tenemos en este momento. Mayra, eso te quería decir, es decir, que estos protocolos que van a estar utilizándose en los clubes y que la gente también tiene que tener conciencia, bueno, tienen argumentos científicos, ¿no es cierto? Eso es lo importante, Sí, ¿no? por supuesto que sí. Desde marzo en adelante hay estudios, y esto es lo más interesante, que son de todos lados, desde Hong Kong, China, Estados Unidos, Alemania, todos tienen un gramo de participación, obviamente están en revisión, los estudios son tan novedosos que lo que vas aprendiendo es un poquito cada vez más de la enfermedad y lo importante es saber transmitir lo importante de lo que se aprendió a la gente y que trate de aplicarlo con criterio en la vida cotidiana. El protocolo es una guía que ante cada situación trata de dar un respaldo y asegurarle a la persona cómo debería proceder ante esa situación. No tiene que ser una norma impositiva, no es la idea, es dar un marco de respaldo y seguridad. Por eso las personas, yo lo que les recomiendo es léanlo, traten de pensarse hipotéticamente ante una situación y cómo la resolverían. Ujú. Es algo a lo que hay que apelar porque ahí está la solución en el hecho de rebajar la probabilidad de contagiarse. Claro. ¿Mm? Mayra, Claro, claro. Mayra, ¿cómo te va? Rolo te saluda. Vos sabés que te iba a ¿Qué tal? preguntar algo acerca sobre algo que puede parecer un detalle, pero quizás está bueno que nos puedas sugerir para aquellas personas que van a ir a practicar deportes, que seguramente ya tienen en cuenta esto que decías de los elementos que puede llegar a tener, individuales o también por parte del lugar, el espacio en el que lo va a practicar, pero me quiero quedar en el detalle del momento de que por ahí en algún momento se cruza con su compañero, su compañera que hace mucho no se ven, el saludo, el por ahí quedarse a charlar un poco más de la cuenta. Digo, en ese contacto, que no es la práctica deportiva en sí, sino lo social, por decirlo de una manera, ¿qué recomendás? ¿Evitarlo? Es reducirlo al máximo posible, reducirlo al máximo posible y que en todo caso ese contacto sea siempre, siempre, siempre con tapabocas. Ujú. Y por supuesto, 2 metros o más. Pero es primordial tratar de suprimir y restringir ese contacto social. Hay que aprovechar que adquirimos la posibilidad de hacer el deporte, de ponernos en forma, salud,
y tratar de llevarlo social, bueno, lamentablemente por videoconferencia, o reducir al máximo posible, porque cada exposición, y sobre todo las sociales donde entablamos conversación, están elevando el riesgo. El riesgo no es un sí o un no, es una probabilidad, es una medida cuantitativa. Entonces, quedarse a conversar con el otro sin tapabocas, y tenés que saber que el virus vuela, porque directamente cuando uno habla ciertas partículas llegan a volar 1,20 m, 1,30 m. Y al mismo tiempo, las partículas más pequeñas pueden flotar en el aire hasta 4 horas sin caer. Entonces, en principio, usar tapabocas porque eso va a limitar el rango, el radio donde liberas tus partículas, y por otro lado vas a reducir esa posibilidad de al otro que le llegue esas gotículas que realmente son las que generan los contagios. Sí. Mayra, días atrás tuviste un contacto, una reunión por Zoom con diferentes dirigentes deportivos de la ciudad de Paraná, en una charla sumamente interesante, que le aclaraste justamente muchos de estos puntos a los dirigentes, teniendo en cuenta esto, ¿no? La apertura de los clubes. Hubo muchas preguntas también de los dirigentes porque hay dudas, como siempre, ¿no? Como todos los días. Sí, la verdad que me río un poco porque me sorprendió que fuese tan gratificante. Es decir, venimos de habilitaciones un poco más complicadas porque la gente realmente la está pasando mal a nivel económico, es decir, restaurantes, gimnasios, los bares, siempre tenían planteos de por qué no más, por qué esto, y los vamos respondiendo. Llegó en este punto a los gimnasios que tuvimos más tiempo para poder explicar cuestiones netamente científicas, para que la gente conociese de qué se tratan estos criterios que parecen tan restrictivos y no se explica por qué. Y la verdad que la respuesta fue muy, muy positiva, y las preguntas, la verdad que muy válidas. Entonces vemos que en la medida que la gente va conociendo más, va comprendiendo mejor, va entendiendo más y se enoja menos, trata de responder mejor. Y lo mismo estamos viendo a nivel inspecciones, tanto en gimnasios, restaurantes. La verdad que el conocimiento mejora mucho cómo terminan siendo los resultados, digamos, en la realidad. Claro. Acá, obviamente, también el mensaje para el socio, porque todo esto del cuidado tiene que ver mucho con la responsabilidad individual, y en ese sentido, el socio, cuando concurra al club, no solamente que se cuide, sino que bueno, ayude al dirigente, ayude a la institución a que todos estos controles, todos estos protocolos se cumplan, ¿no? Eso va a ser vital también para bueno, tener continuidad en la práctica y que no se vuelva atrás en las fases. Sí. Déjame, porque la quiero aprovechar, Mayra, que se nota que tiene una onda bárbara y que además es muy clara por cómo explica todo. Pero le quiero preguntar por una sensación, porque seguramente se lo habrán preguntado los dirigentes de los clubes, porque no depende de vos, Mayra, seguro, pero por eso te pregunto por una sensación. ¿Vos ves lejos la habilitación de los deportes colectivos? ¿Las ves más cerca de lo que uno por ahí cree? Bueno, yo te voy a responder con lo que entiendo de las cuestiones científicas y con lo que esperaría, digamos, dentro del análisis de variables que se puede hacer para habilitar algo o no. Por un lado, la cuestión científica me lleva en el sentido de que miren esta comparación. En invierno la estabilidad del virus en el aire es de 20 a 25 minutos, mientras que en verano, frente a los rayos ultravioletas, es de 6 minutos. Y hoy leía una información, una noticia de que se redujeron un 30% los contagios en Brasil. Entonces empieza a actuar, a mi criterio, está empezando a actuar la cuestión climática y de contexto en la capacidad de contagio del virus. Si eso no es esperanzador, ya directamente no sabría qué decir. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta, que seguramente las autoridades sanitarias de la provincia lo tienen en cuenta, es que tienen que hacer un estudio de lo que es concentración de personas, el movimiento económico que implica, que eso tiene que ponderarse más a esta altura después de tantos meses, ¿no? Y después la situación epidemiológica. En tanto los datos sean alentadores por ese lado y veamos esto que digo yo, que se replique lo de la baja en la tasa de contagios, es muy probable que tengamos buenas noticias en no tanto tiempo. Bien. Eso desearía, eso espero. Excelente, Mayra. La verdad que muy interesante, Mayra. La última de mi parte, ¿cómo van a ser los controles, el organismo de control en los clubes para que se cumplan los protocolos? ¿A quién le corresponde? Bueno, en todo caso está la ley provincial 10.027 de municipios, que la que regula es, bueno, en esta cuestión tan federal de definir a quién le corresponde cuál cosa, le toca al municipio ejercer el rol de contralor, es decir, a nosotros.
En ese sentido, lo que comento es lo que tenemos de antecedente y lo que va a suceder en tal caso. Como antecedente tenemos el caso de restaurantes y gimnasios. A ver, un municipio en esta situación de pandemia tiene que ser extremadamente cuidadoso y planificador. Entonces, lo que hemos hecho es generar un formulario online donde se produce una reactivación por parte del contribuyente. Él reactiva declarando conocer el protocolo, nos genera el dato de dónde se ubica, cuál va a ser la actividad que va a realizar, cuántos salones, por ejemplo, va a usar, y nosotros lo georreferenciamos. Inmediatamente se hace la programación del control, ¿sí? Y al cabo de unos días, con el municipio y la capacidad operativa que tenemos, hemos chequeado, por ejemplo, todos los restaurantes que han reactivado, todos los gimnasios que han reactivado. En este tiempo, al mismo tiempo, hemos estado observantes de qué gimnasios no han reactivado, ya tenemos también programado trabajar sobre ellos y notificarles de que se reactiven. Y esto mismo lo vamos a replicar en todo lo que sea deportivo y a nivel clubes. La intención no es ser punitivo, sino acompañar, claro. Y creo que de eso pueden dar cuenta claro. los dueños. Totalmente. Impecable, Mayra, impecable, Pablito. Muy interesante, Mayra, pero muy interesante lo que estás contando. Y no sé si hay algo más que querés aclarar y por ahí no te preguntamos. No, en general espero las preguntas nomás. Está bien, está bien. Mayra, gracias por este contacto Perdón, Pablo, perdón. Sí, perdón, una aclaración, porque estoy recibiendo información y chequeando algunos datos. De todos modos, hay que esperar el decreto nacional que se va a publicar seguramente el domingo, y en función de eso, saber, digamos, si continuamos en ASPO, si pasamos a DISPO, la ciudad de Paraná. Claro. Sí, entiendo que en tanto la autoridad provincial decrete, esto estando en ASPO, en DISPO, decrete que se pueden realizar, se hace esta excepción a las actividades deportivas, se entiende que van a iniciarse. Creo que eso va a ser independientemente de ASPO o DISPO, pero ya depende de provincia. En todo caso, tenemos que estar listos en la municipalidad.